Muchas gracias por su heroísmo, porque si no fuera por él no hubiésemos tenido escuela y no hubiéramos tenido la oportunidad de estudiar. En Virán tuvo la posibilidad, primero, de crecer en una casa amorosa, es decir, en el sentido de que fueron unos hijos deseados, que contaron con el cuidado, los cuidados de su mamá y su papá, en una familia que ya se pudiera decir ya empezaba a ser frondosa, es decir, empezaba a ser una familia no solo por la parte de la presencia de los padres, sino también de tíos, hermanos, primos. Y además toda la población que existía en el pequeño Batey de Virán, con muy buena comunicación. Fidel siempre ha dicho que él no fue hijo de hacendados, sino nieto de labradores. ¿Por qué razón? Él lo dice en un sentido, pudiéramos decir, de adherencia o de pertenencia a una cultura inclusiva, no a una cultura como la que tienen los aristócratas o las personas que desarrollan un sentido de superioridad en relación con los demás. Su padre y su madre eran personas humildes que habían conseguido tener una prosperidad desde el punto de vista económico, pero que en lo cultural, entendida la cultura como la visión de la vida, como la forma de vivirla también, eran personas humildes, de unas relaciones muy positivas con las personas sencillas y comunes del Batey. Y eso yo creo que es una de las primeras cosas que influyen de manera determinante en Fidel. Virán fue el sentimiento también, el sentimiento de amor hacia los parientes y hacia los vecinos, hacia sus condiscípulos en la escuelita, hacia todo lo que les rodeaba y de alguna manera también la sensibilidad, pero realmente era muy marcada la cercanía que ellos tenían, jugaban juntos, viajaban a las cercanías de la finca también en compañía con sus amigos, es decir, tenía en ese sentido una experiencia muy buena para la vida. Yo siempre he dicho que en Virán Fidel tuvo el sentido del honor, la caballerosidad, la sensibilidad, el sentimiento, la percepción de que es importante tener en cuenta al otro, el respeto a los mayores, el sentido de la decencia, de tener un código de valores, de conducta ética, que creo que se aprendieron en la casa. Ya después, bueno, vino el estudio, la ilustración que se la dieron los colegios. Y él entra a la escuela en el año 1930, tenía 4 años más o menos, todavía tenía 4 años cuando empieza. Él se acuerda de la fecha
puesta en el pizarrón, en septiembre de 1930. En Virán en aquella época era un aula multigrado, esa era la primera cuestión. La escuela tenía un nivel que no era el de las escuelas nuestras. Después de la revolución, la educación en Cuba se transformó no solo en cantidad, sino en espíritu. Fue la mamá la que convenció a papá para que enviara a Angelita y a Fidel a Santiago, porque en Virán la educación llegaba hasta un grado, tercero, cuarto grado. La mamá de Fidel era una persona de luces, era una campesina que no tenía mucha preparación, prácticamente aprendió a leer y escribir por ella misma, pero era una persona muy inteligente, una inteligencia natural, y ella fue la que más insistió en que ellos se prepararan, en que sus hijos estudiaran, y ella sabía que en Virán no había futuro. Todas esas son experiencias que Fidel vive en relación con la educación, y ve además en un momento determinado que él, que era el hijo del hacendado, es el único que logra tener pudiéramos decir, una preparación, una cultura, encauzar sus talentos, los que tuviera, gracias a que su papá tenía dinero, lo mandaron a la ciudad y pudo estudiar. Pero bueno, también esa es una historia de alguna manera triste, porque pasó por cosas. Primero se separó de los padres, del ámbito ese libre, maravilloso, de la naturaleza restallante de Virán, porque después entró, por ejemplo, en La Salle, y allí había cosas maravillosas como las expediciones, una casa de recreo, pero era una escuela donde no había un negro, un solo niño creo que era estudiante. Allí la discriminación racial era palpable, y además era una escuela a la que llegaban solo los hijos de que tenían posibilidades. Y luego, bueno, la escuela de los jesuitas igual. En lo humano, en lo que es referido al sentimiento, fue muy difícil. Y yo pienso que eso marcó mucho su preocupación, su desvelo, porque esas cosas no ocurrieran después del triunfo de la revolución, y porque los niños en general en Cuba tuvieran también la oportunidad de estudiar en escuelas de nuevo tipo. Es un pensamiento muy original, síntesis del pensamiento anterior que tuvo Cuba, de las expresiones más altas del pensamiento cubano, y que, bueno, están en él presente, pero de una manera creativa. Pudiera pensar en Félix Varela y Morales, este pensador cubano, dice en un momento determinado que el secreto de un buen gobierno está en desarrollar una educación popular. Pudiera pensar también en uno de sus discípulos, José de la Luz y Caballero, es considerado uno de los pensadores más grandes de América Latina y de Cuba en la primera mitad del siglo XIX. Él dice que el fin de la educación es formar hombres y no solo académicos. Y por supuesto, no puedo olvidar a José Martí y Pérez. Martí dijo, entre otras cosas muy valiosas, que el hombre crece con el trabajo que sale de sus manos. Y esto está muy, muy presente en el ideario pedagógico de Fidel. Y esto es algo, digamos, coherente en su vida y además en la realidad cubana, porque él está partiendo de una experiencia de vida, pero también de cómo él se nutrió en su periodo de formación, como él mismo dice. Ha dicho muchas veces que en la Universidad de La Habana, donde él estudió, se hizo revolucionario. Allí, dentro del movimiento estudiantil, había toda una preocupación por el tema de la enseñanza, claro, más centrado en la enseñanza universitaria. Y el movimiento estudiantil estaba planteando inclusive el % de matrícula gratis, aumentar el % de matrícula gratis, para dar acceso a los sectores populares a la educación superior. Era la única universidad que había en Cuba. No había otras universidades, por tanto había que trasladarse a la capital para poder asistir a la universidad. Ya esto es una limitante para el resto del país, había que tener medios. Por otra parte había que pagar matrícula por la carrera, matrícula, un pago también por deporte, un pago si ibas a utilizar también laboratorios, es decir, que al no ser gratuito pues también limitaba el acceso. Pero también está el poner a la universidad a la altura científica de su tiempo, el eliminar la corrupción
que existía en sectores, en grupos dentro de la universidad, pero también por la representación estudiantil en el gobierno universitario, porque la FEU no tenía representación dentro del gobierno universitario, ni en facultades, ni en el consejo universitario. Y todo esto está, digamos, como uno de los elementos esenciales de la lucha estudiantil en época de Fidel. Se puso de manifiesto desde el inicio, desde la propia historia de Max Olvera, está incluida la idea que Fidel tiene de la educación como base de todo el desarrollo de la sociedad y especialmente como la vía para lograr hombres plenos, hombres libres, capaces de transformar la sociedad en que estaba viviendo Cuba. Si nosotros vemos la historia de Max Olvera, ese discurso que de hecho está planteando el programa de la revolución, al menos de manera inmediata, él sintetiza 6 problemas fundamentales, donde habla del problema de la tierra, del desempleo, y uno de estos problemas es el problema de la educación. Inclusive él aquí habla como parte del programa revolucionario hacer la reforma integral de la enseñanza. En el año 53, cuando se produce el asalto al Moncada, se hace un censo de población en Cuba y en una población que no llega todavía a los 6 millones, 5.800.000 habitantes, hay más de 1 millón de analfabetos en la población mayor de 10 años. Y hay cerca de 500.000 que no son analfabetos, pero que no han cursado ningún grado de la enseñanza. Es decir, es un problema real, no es un capricho. Por tanto, hay una coherencia con la realidad cubana. Y esto se va a ver después, inclusive en el periodo de la lucha insurreccional. No es casual que cuando se abren los nuevos frentes de combate que salen de la columna 1 y se crea el segundo Frente Oriental Fran País y el tercer frente Mario Muñoz, allí van a establecerse una serie de normas organizativas y entre ellas está la creación del Departamento de Educación. Departamento de Educación en los 2 frentes, para actuar en el territorio liberado, que van a atender no solo la tropa, sino en primera instancia a la población civil. Y ya allí se empieza a alfabetizar. Ya allí se empieza a dar cursos de superación para mejorar el nivel educacional de la población y de la tropa, y se hacen hasta escuelas de maestros para superar a los propios maestros. Es decir, que hay todo un trabajo en esta dirección que parte del programa de la revolución planteado en la historia de Max Olvera y se empieza a aplicar, se empieza a realizar desde la propia lucha insurreccional. Yo añado a estos elementos también la fe de Fidel, y esto yo creo que es tomado directamente de la influencia de José Martí, la fe de Fidel en el mejoramiento humano. Yo creo que aquellas palabras en el Ismaelillo, en el prólogo del Ismaelillo, fueron prácticamente palabras de siempre para la ejecución de Fidel, cuando en aquel prólogo se decía: tengo fe en el mejoramiento humano, tengo fe en la utilidad de la virtud, tengo fe en el futuro, tengo fe en ti, que era el presente, el niño que nacía.
recalcó desde las primeras intervenciones que hacía, incluso tan temprano como un 6 de enero del 59, dijo que la educación debía ser reformada profundamente en el país. Y la escuela la ha concebido como la institución más apropiada para contribuir a la formación no solo de los conocimientos sino de la conducta y de los valores de los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes. Viene todo ese movimiento, primero, de crear nuevas aulas que inclusive los maestros van a ganar no el salario que está establecido, sino un poco menos para poder multiplicar las aulas. Y los maestros, se planteó, Fidel habló, y los maestros lo aceptaron. El problema era poder de inmediato abrir aulas en todas partes para garantizar ese acceso a la educación. Después, el maestro voluntario, que es el que va a llegar a los confines más remotos del país. Y figura clave para el funcionamiento de esa escuela, que a veces la concibió sin paredes, porque en los primeros años, cuando se desplegaron los maestros a lo largo de toda la serranía para saldar la deuda que él sentía que tenía con el campesinado, él decía que no hacía falta el edificio, que para empezar el maestro y sus alumnos eran clave. Está diciendo, no tienen que esperar a tener la escuela ni un banco, ese banco lo pueden hacer ustedes, pueden dar clases debajo de un árbol, es decir, Fidel dándole una connotación a la enseñanza por encima de una estructura física. Después la campaña de alfabetización y la nacionalización de la enseñanza en el año 61. Y como decía, en el año 62, la reforma universitaria. No fue solo que los jóvenes de las ciudades y de los pueblos alfabetizaran en el sentido de enseñar a leer y escribir a los campesinos. Fue que los campesinos y los obreros de las fábricas alfabetizaron a los estudiantes de las ciudades y de los pueblos. Los alfabetizaron en el conocimiento de la vida, de la creación humana, de lo que es trabajar, de la naturaleza en el caso de los campesinos, del conocimiento del país, de que las realidades que tú tienes en tu casa en una ciudad no son las mismas que la del hombre en un pantano o en una montaña. Y es muy interesante su concepto de mover a los jóvenes para esta vocación, porque es una labor sagrada, altruista, de entrega. Y los jóvenes reúnen las condiciones especiales para hacer proezas, para hacer cosas extraordinarias. Tienen necesidad de sentirse héroes. Y creo que eso fue lo que él movió en todas las generaciones de maestros cubanos que dimos respuesta. Desde la alfabetización, que fue hecha por jóvenes, el plan Minas Topes Tarará, conocido como el plan Macarenco, y las primeras brigadistas formadas como Macarenca, como hizo también cuando creció la población cubana ampliamente y había que abrir muchas más secundarias, y además empezaba toda la idea del programa de las escuelas en el campo, y convocó a los jóvenes del destacamento pedagógico Manuel Ascunce. Son pasos concretos que van a aplicar en la práctica de la sociedad la idea de la reforma integral de la enseñanza y de resolver el problema de la educación, de que en Cuba no haya analfabetos, pero es que esto, digamos, es el primer escalón. Que Cuba es ya territorio libre de analfabetismo. A partir de que tú tienes a la población alfabetizada, a partir de que tú tienes a la población alcanzando el 6º grado, que es una meta que también se pone, viene lo que se llamó el seguimiento. Es decir, cómo esta población va a continuar superando, cómo esta población va a continuar avanzando en su instrucción. Y, por supuesto, llegar a la universalización de esa enseñanza y la posibilidad de acceder al estudio superior. Toda esta masa de pueblo que ha ido encontrando caminos para la instrucción, para la educación, llega a acceder a la universidad. Y es
Es muy importante destacar que siempre dijo que la calidad de la educación hay que lograrla en todos y cada uno de los ciudadanos que nazcan en nuestro país. Decía, hay que lograr, ese es un pensamiento muy hermoso, hay que lograr que cada uno logre desarrollarse hasta alcance el máximo de sus potencialidades. Está hablando allí de atender desde los inicios la diversidad para lograr en todos esos propósitos. Y aquí pues entran todas las facetas que nutren al ser humano, entre ellos las artes, que va a formar parte también de este individuo que puede practicar un deporte, pero que a su vez puede, no sé, también ser un escritor o leer o gustar la literatura de ficción o la literatura histórica. Todo esto tiene que formar parte de la riqueza de un ser humano. Y me parece que en este sentido, Fidel ha sido siempre ejemplar. Si uno, por ejemplo, recuerda las muchas fotos que hemos visto de la Sierra Maestra, ¿cuántas fotos vemos de Fidel lo mismo leyendo un documento que leyendo un libro? Y muchas veces yo he pensado, ¿cómo podía tener tiempo él y otros dirigentes de la revolución en medio de aquellas condiciones que no eran condiciones apropiadas para la lectura si uno se pone a ver tranquilamente? Y sin embargo buscaban el lugarcito, el momento libre para leer. Eso es lo que los lleva a él precisamente a desear que ese mismo hábito de la lectura que en él se ha entronizado desde la época de su más temprana infancia y juventud, la tengan también nuestros estudiantes de hoy. No podemos olvidar por eso que una de las primeras cosas que hizo la revolución fue crear la Imprenta Nacional de Cuba, que después se ramificaría en las distintas editoriales que tenemos en el país para poder tener las mejores obras de la literatura universal y de nuestra propia literatura, incluyendo la literatura de nuestra América, precisamente para tener ese bagaje cultural que muchas veces no nos da solo la escuela, ni nos da solamente la universidad. Yo creo que si nosotros queremos tener un pueblo culto, que es nuestra aspiración máxima, ese pueblo culto y libre que nosotros queremos, tiene que ser primero un pueblo lector. No basta que sea un pueblo alfabetizado, que llegue al preuniversitario, que llegue al técnico medio, que llegue a la universidad. Hay que leer y ese es el ejemplo o uno de los ejemplos principales que Fidel nos da siempre. Una de las primeras ideas de Fidel, después del triunfo de la revolución, era darle la oportunidad a todos de estudiar en una educación artística. En ese momento era un sueño de Fidel, ya que en 1959, debido al nivel económico que afrontaba el país, probablemente no podía asumir el costo de estas carreras. Ese sueño comenzó a cumplirse, ya que en el año 1961, en palabras a los intelectuales, Fidel vio la necesidad de la creación de las Escuelas Nacionales de Arte por todo el país. Un año después, en el 62, nace ya este tipo de escuela, con el objetivo de buscar talentos por todo el país con igualdad de condiciones. Posteriormente, en el año 1976, con la creación del Ministerio de Cultura y el Instituto Superior de Arte, se empieza a colegiar la red de centros de la enseñanza artística, creándose así el nivel elemental y el nivel medio superior. Gracias a Fidel y a las aperturas de estas escuelas, varias generaciones pudimos acceder a estudiar carreras de arte. En el pensamiento de Fidel siempre hubo un espacio importante dedicado al deporte. Fidel es el principal deportista de Cuba, es un gran campeón. Gracias a sus ideas, el deporte es un derecho del pueblo y es lo que ha impulsado al movimiento deportivo cubano. Una de las ideas de Fidel es crear la escuela de deporte en todo el país y gracias a eso Cuba es una potencia del deporte en el mundo. Si no fuera por Fidel, los deportistas que hoy en día no tuviéramos las condiciones de estar en una academia o en una AIDE y estamos agradecidos de Fidel. Él dice que en la base de todo está la educación, que no habrá ciencia, que no habrá
arte, que no habrá deporte, que no habrá producción de ningún tipo, que no habrá servicios, si no hay maestros, porque tienen la tarea de esculpir la personalidad de las nuevas generaciones que tienen la misión de perpetuar el modelo que queremos mantener, que es un nuevo modelo de sociedad en que las relaciones entre los seres humanos y los pueblos son distintas, en la base de la cual está especialmente la solidaridad. Teniendo en cuenta la experiencia en el campo educacional alcanzado por Cuba, la dirección de la revolución determinó ofrecer estos conocimientos y estas experiencias a muchos países del mundo, en dos direcciones. Marchamos también al exterior en contingente muy bien organizado como el contingente Ernesto Che Guevara, donde fuimos a dar clases a la República de Angola y a diferentes países. Profesores seleccionados de diferentes universidades pedagógicas y de diferentes instituciones para poder transmitir esa experiencia pedagógica cubana. Ya respetada Cuba y consolidado su nivel de conocimiento alcanzado y planteado también por muchos organismos internacionales, se dirigieron entonces muchos presidentes de diferentes países, fundamentalmente de África y otros países del tercer mundo, para mandar estudiantes a Cuba a prepararse en diferentes formaciones. Evidentemente, el pensamiento de Fidel es muy amplio, de alto alcance, y siempre tuvo una visión holística sobre el desarrollo de los procesos en el mundo. E indiscutiblemente tomó siempre la educación como un elemento fundamental de desarrollo de los pueblos. Sin educación no puede haber inclusive revolución. O sea que para nosotros la educación es un bastión importante y por eso pudimos transmitir toda esta experiencia a esos países. Y entonces pienso que eso es algo importantísimo, es decir, la convicción que él tiene de que la causa por la que lucha es una causa generosa, es una causa noble, es una causa que tiene sentido en este mundo, es una causa por un mundo que no sea tan cruento, que sea un mundo de justicia, que sea un mundo de equilibrio, que sea un mundo de respeto, que sea un mundo de paz. Y en función de esto, el líder de la revolución ha estado pendiente casi que permanentemente en lo que es la construcción, la creación de nuevas escuelas, de nuevos servicios para facilitar el aprendizaje a aquellas personas que lo necesitan. Antes del triunfo de la revolución, las instituciones y los servicios dedicados a la educación especial eran prácticamente inexistentes. El triunfo de la revolución marca innegablemente una nueva etapa para este tipo de educación que se encarga de brindar los apoyos, las ayudas necesarios para facilitar el aprendizaje y la enseñanza de las personas con necesidades educativas especiales. Y es precisamente la idea de Fidel de la universalización de la educación lo que facilitó que la educación especial adquiriera un nuevo matiz. Los servicios y las instituciones dedicadas a la educación especial se extienden hoy a todo lo largo y ancho del archipiélago. Incluso cada día se perfeccionan las relaciones entre todas las instituciones que tienen que ver con la atención a las personas con necesidades educativas especiales para perfeccionar precisamente esta atención educativa y la atención social que se les brinda. Numerosos son los ejemplos de proyectos que existen entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, entre ellos la creación de la Escuela Solidaridad con Panamá para niños, adolescentes y jóvenes que necesitan condiciones especiales para interactuar físicamente con el entorno que les rodea. También la Escuela Dora Alonso para niños con diagnóstico de autismo y entre otros ejemplos también se pudiera citar el estudio que se hizo a las personas con diagnóstico de retraso mental, que durante 2 años en todo el país estuvo estudiando las causas de las discapacidades y también la manera de prevenir estas causas y de perfeccionar la atención social y la atención educativa a los grupos identificados. El líder de la revolución ha sido fiel seguidor de las ideas de José Martí, de que las
condiciones de felicidad deben estar sinceramente abiertas y con igualdad rigurosa para todos. Y esta felicidad él ha contribuido a que se materialice en brindar las posibilidades para que cada hombre sea digno. Y esto se ha hecho a través de una educación de calidad permanente y para toda la vida, especialmente en los casos de niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales. Cada día crecen los ejemplos de escolares que antes asistían a la educación especial y que hoy están insertados en las escuelas de educación general. Y esto es debido a la idea de Fidel de que la educación sea cada vez más inclusiva, cada vez más equitativa, cada vez más justa, cada vez más humana. Eso se lo debemos a Fidel. En la medida que pase el tiempo, yo siempre digo que él lo cabalgó y que lo venció porque está instalado en el futuro. Está instalado en el futuro porque se ha hecho preguntas de futuro. Fidel se adelantó con los recursos que nos eran propios desde el punto de vista tecnológico a una educación más amplia, mejor, y eso, bueno, todo eso requiere de la presencia de una persona también bien preparada, que no desperdicie aquello que se ha puesto en sus manos para hacer esa educación de mejor nivel, ¿entiendes? Pero él se anticipaba y la educación del futuro será una educación también donde los saberes tecnológicos, el empleo de medios tecnológicos cada vez va a ser mayor. Introducir las tecnologías en el sistema educativo ha sido una constante en el pensamiento de Fidel Castro. Incluso no solo para resolver problemas puntuales que tuviera el sistema educativo, como en los años 60, 70, con la masificación y la masividad de estudiantes a la escuela secundaria básica. Evidentemente había un déficit de profesores y sobre todo de profesores bien formados. Y él enseguida piensa en la televisión para un poco ayudar a ese proceso donde todos los profesores que estuvieran en el aula tuvieran un apoyo desde la televisión para dar una mejor clase. Pero no siempre lo pensó así, o sea, no era solo resolver un problema, sino porque realmente conocía las potencialidades que tenían las tecnologías del momento para activar los sentidos y para activar realmente una educación más motivadora para los estudiantes. Por eso también ideó, más allá de las escuelas también, aquel proyecto del cine por todos los barrios, por todas las zonas rurales, por todos los concentrados de escuelas. Y así todos los niños, los jóvenes, independientemente del nivel económico que pudiera tener la familia, tuvieron un acercamiento al cine o tuvieron un acercamiento a la televisión. Y la mirada que tenía era una mirada integral de las tecnologías. O sea, él sabía qué podía hacer la televisión, cómo la población cubana oía mucho radio, y también por radio entonces generó programas. Toda mi generación recordará la maestra invisible, aquella maestra que nos daba toda una educación musical por la radio, pero también la enseñanza de idiomas por la radio, la enseñanza de idiomas por la televisión. En fin, era una mirada muy integral de cuánto podía aportar cada una de las tecnologías, cada una con sus potencialidades, al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Quién podría pensar que en esos mismos años Fidel estuviera pensando en crear un canal educativo y en dotar a todas las escuelas cubanas de reproductores de videos y de televisores? Bueno, ahí se generó un gran movimiento. En ese mismo momento se creaba Universidad para Todos, en esa mirada de él siempre pensando en la educación de toda la población. Pero no quedó ahí, después vinieron las computadoras, se dotaron todas las escuelas también con computadoras, con paneles solares donde no había luz eléctrica, y se genera también toda una producción de recursos informáticos para que el maestro tuviera muchas herramientas, muchos complementos para hacer la clase en el aula más rica. Estos aprendizajes que tuvimos en Cuba con el uso de las tecnologías también sirvió para los procesos que después, desde la solidaridad de Cuba, Fidel propusiera procesos de alfabetización que primero comenzaron con la radio y después terminó con la televisión, en el método Yo Sí Puedo. Y con este método Cuba ha alfabetizado en más de 17 países, en lugares tan lejanos como Nueva Zelanda, como países del África, como por supuesto nuestros países amigos de América. Por eso yo pienso que fue preceptor también Fidel de un modelo único, un modelo cubano, de cómo introducir las tecnologías de la información y las comunicaciones y las tecnologías de la comunicación en sentido general en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Realmente los cubanos debemos estar orgullosos de nuestro sistema educativo, independientemente de las dificultades que sabemos que tenemos, de las inconformidades que a veces de manera particular podamos tener algún que otro padre. Realmente cuando uno mira al mundo y sobre todo ve a organizaciones como la UNESCO, que siempre hacen un acercamiento al sistema educativo cubano, es seña de que no hemos estado errados en la conducción de Fidel y sobre todo de cómo hemos podido nosotros los maestros y los directivos de educación implementar las ideas pedagógicas de Fidel. Y a veces la situación económica y material del país no ha podido permitir que algunas de sus ideas se pongan en práctica y se desarrollen en toda su amplitud. Independientemente de que pudimos haberlo hecho mejor, realmente ahí están los resultados que se muestran en la educación cubana, cuando muchos países, incluso del mundo desarrollado, vienen a beber de nuestras fuentes, de nuestras prácticas, en el orden pedagógico, en el orden de la didáctica, en el orden también de las tecnologías en los sistemas educativos. Y el desarrollo científico técnico que hoy hay en Cuba, la capacidad que tenemos, lo mismo para cineastas que para hacer una vacuna, que para producir en historia, en sociología, en cualquier campo del saber humano. Eso es un resultado de ese programa de la revolución y de su aplicación a la vida del país a lo largo de estos años. Creo que en eso también hay que siempre volver a Fidel. Por supuesto que tenemos desafíos y hay tendencias como en todas las sociedades que hay que atender, pero tenemos una creación maravillosa que es nuestra juventud sana, limpia, informada, conocedora y una juventud que yo creo que tiene lo más importante, que es el conocimiento también, no solo porque ya sabe, sino porque tiene los instrumentos y las herramientas necesarios para conocer, para aprender, para seguir teniendo noción de identidad y para poder de alguna manera ser también Cuba. El primer gran elemento es no tener analfabetos. El saber que en septiembre de cada año todos los niños cubanos, todos los niños en Cuba van a la escuela. Toda esta labor extraordinaria fue lo que permitió que en el año 2013 la Asociación de Pedagogos de Cuba propusiera a Fidel Castro Ruz como el Premio Nacional de Pedagogía. Fue un momento extraordinariamente emotivo en el Congreso de la Asociación, cuando los educadores presentes de diferentes sectores, no solo del Ministerio de Educación, aprobaron y se emocionaron porque era posible hacerle ese reconocimiento y saldar una gran deuda que tenemos los educadores con Fidel. Ya el hecho de hablar de él significa para mí algo tan grande. No todos los días uno tiene la oportunidad de decirle algo a él. Nos salvó la vida a todos porque fue el que hizo triunfar a la patria. Que representa un orgullo para mí estudiar en la Facultad de Derecho, donde hacía revolución. Y gracias por construir las escuelas para los niños. Gracias por permitirnos a los niños tener una educación gratuita. Y gracias a esa educación gratuita yo pude estudiar técnico medio agronomía. Agradecerle por la oportunidad que me dio de formarme profesionalmente como una ingeniera. Agradecerle también porque ha sido el principal promotor del deporte cubano. Gracias, comandante, por la confianza depositada en los jóvenes. Usted es nuestro líder, nuestro padre. El maestro, el guía. Del presente, del pasado y del futuro. Para construir, para soñar. Los educadores cubanos lo queremos mucho. Decirle que si lo veo ahora mismo no sabía cuál fuera mi reacción. Me imagino que fuera darle un beso y un abrazo. En el abrazo tan fuerte que le daría estaría gran parte de ese mensaje, de eso que quería decirle y yo creo que él lo entendería perfectamente, ese abrazo.
y darle felicitaciones porque, primero, por ser alguien grande que nos ha durado mucho. Y eso es un privilegio, no solo para él, sino para nosotros. Y pocas veces se da, muchas veces los grandes se nos van pronto. El agradecimiento eterno por habernos dado la posibilidad de superarnos, de estudiar, de trabajar y de hacer algo por esta sociedad. En nombre del pueblo de Don Ángel, de Doña Lina, de la patria chica, de estos grandes entre los grandes, agradecerle por su vida, por su ejemplo, por haber cambiado a tiempo el pasado amargo en miel. Por todo eso, muchas gracias, Fidel. Será como dijo Tupac Katari, me iré y volveré en millones. O como dijo Chávez, seremos sabana, seremos viento, seremos recuerdo. Pero estarán ahí, siempre. Siempre digo, bueno, hay, como dice Miguel Ángel Asturias de Bolívar, hay héroes que cierran los ojos y siguen velando. Están en el tiempo, están en el futuro. Así, Bolívar está hoy aquí. Martí está hoy aquí, Chávez está, Fidel estará siempre.